el Centro Cristiano El Elyon. Con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Y en este día quiero compartirles el título del mensaje: El dueño de la cosecha. Cuando ya le digo el dueño de la cosecha, usted seguramente sabrá de quién estoy hablando. Del Padre de misericordia, del Padre de amor. Y en este día me desperté y no podía reconciliar mi sueño después de un tiempo donde el Señor me habló. Veo en un sueño esperar un tiempo en un lugar donde vendían pan. Y en ese lugar yo veía que cada uno de los que estaba delante de mí esperaban para poder comprar ese producto. Pero también veía como a cuenta de gota se vendía el pan. Se vendía el pan a uno y se detenía. Se daba un poco de pan a otro y se detenía. Hasta que escuchaba el murmullo que decía: se acabó el pan. Y volvía a ver cómo los que estaban allí, con toda su paciencia, se ponían a fabricar pan. Y después de un tiempo de espera, empezaba nuevamente a cuentagota a expender el pan, a vender. Y veía cómo se me acercaba el tiempo de mi turno. Y cuando llegó el tiempo de mi turno, me miraron y miró como alguien que era supuestamente el dueño del lugar. Lo miró y recuerdo estas palabras: él hace tiempo que está esperando llevar pan. Y entonces yo no entendía lo que estaba pasando allí. El pan no era para mí. El pan era para alguien. Y yo recuerdo que entraba dentro de mí una situación donde observé pacientemente, vi cómo pacientemente esta gente hacía su trabajo. Y de pronto me dijeron: no hay más pan. Entonces algo dentro de mí se encendió. Y me preguntaron, como para querer solucionar el problema: ¿cuánto es lo que usted quiere? ¿Qué? Como diciéndome: le vamos a dar algunos pancitos para que se vaya conforme. Entonces interrumpí mi silencio y mi observación para empezar a hablar en autoridad. Y empecé a decir: usted y la gente que está aquí son culpables de frenar un crecimiento, una expansión sobre esta ciudad. Esta ciudad que desea crecimiento, esta ciudad que desea
tener los recursos para no frenarse y no frenar la alimentación y no frenar a aquellos que vienen a esta ciudad a buscar este pan. Veía las máquinas y comencé a hablarle a aquel que tenía la obligación de fabricar ese pan. Le hablé y le dije: me voy a presentar ante el gobierno. Me voy a presentar para decirle que tú eres una persona que ha abusado de todas estas máquinas que tú tienes. Has abusado en no ponerlas a trabajar. Has abusado de todos los recursos que posees y simplemente las has puesto en marcha cuando se te dio la gana, cuando se te daba la gana. Pero voy a presentarme para decir que seas destituido de los recursos que se te han entregado y no haces tu trabajo. Y me desperté. Me senté en la cama y el Señor me habló y me dijo: en estos días yo te he estado permitiendo que veas el crecimiento de algunas ciudades. Y he estado en una última ciudad con mi familia y donde he visto el trabajo de un gobierno donde pintaron paredes, donde hermosearon lugares a la orilla del río, donde trabajaron por mucho tiempo con publicidad para atraer a la ciudad turistas, y esos trabajos vino a dar fruto de recursos sobre la ciudad. Y el Señor me habló y me dijo: tú viniste a esta ciudad porque yo te lo permití y te permití que vieras cómo de todas partes venían o vienen a esta ciudad por el trabajo de un gobierno y de un equipo de gobierno. Te permití que escucharas la voz de tu hijo, que él dijo: es una vergüenza que en nuestra ciudad en la cual vivimos no trabajen de la misma manera para tener una ciudad tan linda y tan amplia, con tantos recursos y tantas cosas. Ve a la palabra. Y el Señor me llevó a la palabra. Y que a usted lo quiero llevar a la misma palabra. Libro de Mateo, San Mateo, en el Nuevo Testamento, capítulo 9. Esta es la versión que respeta el arameo, la que voy a compartirles. La Biblia se llama Peshitta. 9:35. Y recorriendo Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñaba en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda aflicción. Al ver Jesús a las multitudes, sintió misericordia por ellas, porque estaban extenuadas y dispersas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos:
La cosecha es mucha, pero los labradores pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe labradores a su cosecha. Entonces el Señor me dice, quiero que orientes a la iglesia, quiero que orientes a la iglesia a que me deje de pedir por avivamiento, a que me deje de pedir por almas, y orienta a la iglesia a que empiece a pedir líderes. Les voy a enviar líderes, les voy a enviar hombres y mujeres dispuestos a que la cosecha que va a venir va a ser contenida por hombres y mujeres dispuestos, no por aquellos que, teniendo la responsabilidad de dar alimentos, no lo están haciendo. Aquellos que están en liderazgo, que deben dar fruto, no lo están dando. Empieza a orientar el equipo de la oración. Empieza a explicar a la iglesia que si no están dando frutos, simplemente no estamos cumpliendo con la palabra. Ve a otro pasaje. Y fui a otro pasaje. Lucas 10. Después de esto, Jesús escogió de entre sus discípulos a otros 70 y los mandó de 2 en 2 delante de él a cada lugar y ciudad a donde él iría. Y les dijo: la cosecha es mucha, pero los labradores pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que mande labradores para su cosecha. La insistencia de parte de Jesús, la insistencia de que debían los discípulos pedirle al Padre que enviara obreros, que enviara personas dispuestas. Jesús estaba liderando a 12 y vio la gran multitud, vio a la ciudad. Su vista estaba puesta en la ciudad, su vista estaba puesta en los barrios, su vista estaba puesta en los caminos, su vista estaba puesta en la multitud que se movía. A donde quiera que él iba, veía a la multitud desesperada por misericordia, desesperada. Y él veía que aquellos que le escuchaba y él le decía: eres sano, eran sanos. Eres libre, y eran libres. Jesús hacía el trabajo y el trabajo era correcto. La gente que lo escuchaba eran sanos, eran libres, eran restaurados. La multitud lo seguía, pero él sabía que estaban dispersos. Él sabía que estaban sin pastor, sin gente de visión,
sin personas que estuvieran dispuestas como Él estaba dispuesto a darlo todo. Cuando Jesús se dispuso a ir a la cruz, era un muchacho. Y dejó todo lo que él tenía, todo, por ir hacia donde el Padre le había indicado que debía llegar para cumplir con su objetivo. Dejó entonces así, de esa forma, la empresa que él tenía, su carpintería. Dejó así entonces el trabajo que él hacía para poder hacer que otros de su trabajo comieran y vivieran. Pero él fue para algo mayor. Él dejó eso para ir a algo mayor. Y entonces nos encontramos con un Jesús caminando y viendo la necesidad de la gente en los barrios, la necesidad de la gente. Y él estaba haciendo su trabajo correctamente. Pero él vio la cantidad de vidas que se estaban perdiendo. Cuando él dice estaban dispersos, estaban desorientados tal vez, no tenían pastor. ¿Sabe que la persona que no tiene pastor, o usted observe el trabajo de un mal pastor? Mi esposa se detuvo hoy a mirar un video y yo la observaba y le dije, ¿qué es lo que estás mirando? Y ella estaba observando donde un camión frenó y debajo de ese camión sacaban ovejas por todas partes. Y la cámara iba pasando la cantidad de ovejas muertas. Y me puse a pensar, ¿qué pastor sería aquel que va a poner en peligro sus ovejas? ¿Qué pastor estaría dispuesto a que se las mutilen a las ovejas? Jesús veía la mutilación por Satanás. Jesús veía el peligro que corría cada familia, cada persona. Y él hacía todo lo que estaba a su alcance, pero no alcanzaba. Por eso Jesús le habla a los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Los discípulos. ¿Y quiénes eran ellos? Uno era un tesorero, otro era aquel que preparaba el camino de Jesús. Vemos que todos estaban involucrados en el servicio y en el aprendizaje, pero eran en cierta forma asistentes de Jesús. Luego Jesús les enseña y les da la autoridad a ellos para que ellos oren por los enfermos sean sanos. Ora Jesús y les imparte de esa autoridad hasta para levantar muertos. Entonces Jesús se le dirige exactamente a ellos. ¿Y qué le dice? La mies es mucha. La cantidad de personas que hay que salvar son muchas. Y no vamos a poder solos. Entonces, rueguen al dueño
al dueño. Y me puse a meditar. Muchos de los que caminaban con Jesús eran hombres y eran muy dispuestos. Lo habían dejado todo. En un momento, cuando Jesús es puesto en la cruz del Calvario, la Biblia menciona una situación increíble. El mismo Jesús desciende y se pone a cocinar un pez. Y no lo reconocen. Y solo lo reconocen a Jesús cuando Él comienza a compartir el alimento. ¿Qué estaban haciendo en ese lugar? Jesús le dice: tiren para aquel lado, ahí están los peces. ¿Qué estaban haciendo en ese lugar? ¿Saben lo que estaban haciendo en ese lugar? Estaban desahuciados. Jesús había muerto, ya no había sentido de hacer otra cosa que volver a la pesca, volver a las cosas antiguas, volver a las costumbres antiguas. Jesús les pidió a ellos anteriormente que llegara a esa situación, les pidió que le rogaran al Padre de la mies. Le rogaran al Padre que le envíe obreros para ayudarle en la tarea. Jesús dio una explicación extraordinaria, o más bien les mostró algo extraordinario a ellos. Ustedes solo no van a poder. Y ahora les muestro. Entonces Jesús comisionó a 70. Les dio autoridad y los envió. Si lees el relato, dice que los mandó de 2 en 2. Por todos los lugares donde Jesús luego iba a pasar. Era un anticipo. Un enviado era el anticipo de la gloria de Dios que iba a pasar en ese lugar. Muchos de los que están en esta casa están haciendo su trabajo, pero se han olvidado de lo principal, de las vidas que están sin Cristo. En tu barrio, en tu trabajo, muchos de ustedes han alcanzado la bendición de Dios, la aprobación de Dios. Pero Jesús, si buscara yo una palabra, sería: Jesús está apuradísimo. No diría desesperado, porque Jesús nunca ha estado desesperado. Jesús siempre ha caminado en el orden. Los desesperados, los que caminan desesperados, tiran manotazos de ahogado, destruyen su matrimonio, destruyen sus lugares de trabajo, destruyen a las familias, destruyen a los ministerios y destruyen a los pastores. Jesús no nos enseñó a andar desesperados. Ante el primer problema, tirar todo. Jesús no nos enseñó eso. Muchos de los que estamos aquí tenemos que dar cuenta a Dios
por lo que se nos ha entregado. ¿Qué se te entregó a ti? ¿Estás dando el fruto? ¿Estás siendo tú esa persona que tiene que hacer el trabajo? ¿O estás siendo tú que todo sea lento? Que todo sea más lento para llegar a lo que el Padre quiere. ¿Estás siendo tú esa piedra que frene? ¿O estás siendo tú esa persona que está haciendo el trabajo correctamente para que lo que Jesús dijo sea más fácil? Ya no quiero que oren más aquí en esta iglesia. Señor, Señor, envía avivamiento. ¿Ya no? Yo voy a ser aquel que voy a estar orando por ver a los que el Padre va a enviar y que van a ser líderes. Líderes dispuestos. ¿Por qué? Porque el Padre está ansioso. No, Él no tiene ansiedad. Él sabe qué. Él sabe que su plan se va a cumplir. Él tal vez sí está molesto. La palabra clara sería estar molesto por la indiferencia de la iglesia. La indiferencia se presenta cuando ya lo alcanzas todo y empiezas a observar todo lo alcanzado, todo lo logrado y dices, ya está, lo tengo todo. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a doler por lo que el Padre se dolió? El Padre se dolió por dar lo que más amaba y era Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dolernos para entregar lo que más nos está doliendo? Un deportista, para poder alcanzar el éxito, lo que tiene que entregar es algo que normalmente los chicos saben decir: sos un vago, tu vagancia. ¿Por qué? Porque no se levanta para entrenar, no se levanta para ponerse en el lugar que corresponde. Alguien que es deportista sabe muy bien que tiene que trasnochar. No. Un deportista sabe muy bien que tiene que cuidarse en sus comidas. Hay una entrega. Y cuanto más él esté entregado y disciplinado, va a ser elogiado por los logros que alcance. Todo líder de esta casa, todo equipo de trabajo de esta casa que no entregue lo que debe entregar, jamás el Padre podrá elogiar tu vida, tu persona. Usted está diciendo una pavada. ¿Crees tú que el Padre dice pavadas? Te voy a recordar lo que la palabra dice. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, óiganlo. ¿Sabe cuándo lo dijo? Cuando salió de las aguas del bautismo. ¿Había estado predicando? ¿Había estado ganando alma? No, no había empezado su ministerio. Estaba iniciando su ministerio. Pero había una entrega personal hasta llegar a ese tiempo.
¿Cuántos de ustedes llevan ahora una trayectoria hasta llegar a ese punto donde el Padre los empieza a utilizar? ¿O ustedes todavía tienen dolor por entregar las cosas que deben entregar? Yo ya he entregado padre, madre, hermanos, familiares, hijos, y estoy dispuesto a entregarlos, que los amo con todo mi corazón. Pero si ellos no hacen la voluntad del Padre, ellos saben muy bien que es mejor que estén fríos en el mundo sin Cristo. Así el Padre tal vez tenga misericordia, que estén aquí calentitos, tibios, y no haciendo la voluntad del Padre. Si tengo este pensamiento, usted podrá conocer qué hay en mi corazón. Ya he entregado parte de mi juventud, me considero joven, y voy a seguir entregando mi juventud hasta que el Padre diga, hasta que tenga 99 años, seguiré entregando mi juventud. Claro, porque me considero joven. Porque si la presencia de Dios está sobre mí, seré joven siempre y eternamente. El dueño de la cosecha y aquellos que se les entregó, ustedes saben qué cosas se les ha entregado a cada uno de ustedes. Y como les relaté en ese sueño que desperté, yo quería ayudar en el sueño a alguien que necesitaba ese pan. Yo necesitaba llevarle varillas y varillas de pan, muchas tiras de pan, porque necesitaba eso para que lo que él estaba haciendo, su negocio, funcionara. Y mi preocupación era, ya he esperado mucho tiempo. Han abusado. Estas personas han abusado. Y seguirán abusando. Porque el trabajo era conformarme para que me fuera y me fuera feliz con algunos pancitos. ¿Cuántos de esta casa intentarán conformarme? ¿Cuántos intentarán conformar al Padre con algún pancito, con alguna acción, con algo simple? Mencionar a estas personas, me voy a presentar ante las autoridades de gobierno, era para, escuche bien, ¿sabe la palabra justa, si no me equivoco, si no me ayudan, se llama expropiar, ¿verdad? Tomar algo que le corresponde, que se lo compró legítimamente la persona, que, vamos a decir, todo campo, para que usted entienda, todo campo en la República Argentina que alguien compra y es un campo próspero que permite que se siembre y se coseche, usted sabe que se cuenta con ese campo para alimentar parte del país y también parte del mundo con las exportaciones. Pero si usted entra en una obstinación y dice, no me agrada el gobierno, no me gusta el gobierno, no me gusta lo que el gobierno hace, lo que el gobierno tomará esa acción y puede que de pronto diga, bueno, está bien, él sabrá lo que hace. Pero si alguien copia
esa escena y empieza a copiar otro la escena, el país se queda sin recursos para alimentar a su gente, se queda sin recursos para enviar alimentos donde otros países necesitan. Entonces toma la decisión de tomar ese campo y se llama, si no me equivoco, expropiar, tomarlo. Y toma ese campo y se lo da a alguien que esté organizadamente para que lo vuelva a poner a producir y haga su ciclo por el cual se necesita. Y yo sentí en ese momento que yo debía presentarme ante la autoridad de gobierno para decirle todas las cosas que se les han entregado, todas esas maquinarias, hay que expropiarla y ponerlo a trabajar a personas que sí tengan gana, sí tengan deseos de trabajar. Y me desperté. Voy a rogar a la iglesia como Jesús rogó y les dijo: les pido que rueguen al dueño de la mies para que envíe obreros. Voy a rogarle a ustedes exactamente como Jesús dijo: rueguen al Padre para que envíe obreros dispuestos, que lo dan todo, dispuestos por la multitud. Vuelva conmigo al libro de Lucas 9 para entender que en realidad había una situación en Jesús que les llevaba a hablar de esa forma. 9:35. Valga la redundancia del hablar de esto. Y recorriendo Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñaba en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda aflicción. Diga conmigo: Jesús, no lo oigo, Jesús enseñaba con sus acciones cuál era el trabajo. Si usted está desorientado y no sabe cuál es, mire la palabra, mire lo que Jesús hacía para poder orientarse. 36. Al ver Jesús a las multitudes, o sea, estaba en medio de las ovejas, olía a pastor. Estaba en medio de las ovejas, veía la necesidad. Al ver Jesús a las multitudes, sintió misericordia por ellas. ¡Qué mundo perdido! Los jóvenes en droga, ¡qué mundo perdido! Las personas en alcoholismo, ¡qué mundo perdido! Los jóvenes no les importa nada, ¡qué mundo perdido! Un padre violando a sus nietos, ¡qué mundo perdido! Sí, el mundo está y camina en perdición. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús, según este pasaje bíblico 9 del libro de San Mateo 36, al ver Jesús a las multitudes, o sea, estuvo viendo muchas multitudes, sintió misericordia por ellas. ¿Qué es lo que tienes
que sentir misericordia por el barrio donde tú estás. Misericordia. ¿Tienes un comercio? Siente misericordia por las personas. Siente misericordia por lo que Dios te ha dado, las personas que Dios te ha dado, las que te rodean. Siente misericordia. Si Dios te ha dado una posición, no es para que abuses de ella. Les hablé y les dije que lo que el Señor me mostró en sueño era un abuso. Y a veces el abuso existe. Dios te da los recursos para que tú generes líderes, para que tú generes, para que tú te multipliques. Pero tú mal abusas de esa autoridad, mal abusas de ese regalo que Dios te ha dado. Me paré la otra vez en el tiempo, cuando pasé por una de las calles de esta ciudad y veía a un señor cantando, y lo veía cantar y lo veía bailar y veía toda la gente bailando, y me paré en el tiempo y me recordé cuando él era muchacho, joven, y estaba en la iglesia recibiendo a Cristo en su corazón. El Señor me paró en el tiempo y me dijo: mira, ¿te acuerdas? Donde Dios le dio nada más y nada menos que tener la capacidad de tocar todos los instrumentos que Él quisiera, todos, e interpretarlos a todos, y la capacidad de poder cantar. ¿Pero qué pasó? Cuando tú abusas, ¿pero qué pasó? Cuando tú no le das la importancia de lo que Dios te ha dado, ¿pero qué pasó? Cuando tú crees que eres tú y no ha sido Dios el que te ha dado eso, terminas ahí. Justamente ahí, sirviendo nada más y nada menos que a los deseos de este mundo, a los deseos de aquellos que no van a buscar a Dios. Y tú fuiste enviado a esta tierra, según el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4, con un propósito. Y si tú dices, bien, que siga nomás la fiesta. O sea, que sigan dando el tiempo. El tiempo va a seguir andando. Y se acercará el tiempo de dar cuentas a Dios. Se acercará el tiempo donde aquellos que abusaron, donde aquellos que no tuvieron en cuenta lo que se les había entregado, yo creo, a veces uno toma cosas y a ver, lo que acabo de hablar de expropiación es algo que este mundo ha inventado. Dios no lo ha inventado. Es algo que el mundo ha tomado para poder tomar y hacer algo. Dios, cuando le da un talento, Dios cuando le da un don a alguien, no se lo quita. ¿Sabía usted eso?
Cuando Dios le da el talento, el don, no te lo va a quitar. Pero sí va a quitar de ti algo que se llama unción. Y eso es presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios no está sobre ti, simplemente vas a ser un metal que hace ruido. Simplemente y nada más que ruido. Jesús habla claramente y dice, rueguen porque solo no van a poder. ¿Cuántos se van a poner de pie a partir de ahora para rogar al Padre? Y como dice esta palabra, entonces Jesús dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los labradores son pocos. Y ahora sí le digo a usted, iglesia, ¿cuántos son los que van a hacer que este pasaje bíblico se active? Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe labradores a su cosecha, no a tu cosecha. Voy a orar. Yo voy a pedir para que se me que se me ensanche todo lo que... No, tú no has entendido jamás nada, no has entendido ni tu llamado, no has entendido nada. Hay mucha gente que no entiende nada. Tú no has entendido y sería bueno que entiendas, primeramente mirar los pasos de Jesús. Vuelve a Jesús. Empieza a leer nuevamente el libro de Mateo. Pásate por todos los evangelios hasta llegar al libro de Hechos de los Apóstoles. Mira lo que luego hicieron aquellos que fueron enseñados por Jesús. Y si no te queda en claro si Él era el Mesías, si Él era el Salvador del mundo, ve a Isaías, lee el libro de Isaías, lee, asesórate. Que somos nosotros los que estamos escribiendo la segunda parte del libro de Hechos de los Apóstoles, o más bien somos aquellos que continuamos escribiendo la historia del libro de Hechos de los Apóstoles. Somos nosotros lo que vamos a ver a la iglesia ser tomada de la tierra. Somos nosotros, para bien o para mal. Para bien, porque nos vamos con Él. Y para mal, porque nos vamos a enterar de que fueron sacados de la tierra y muchos se quedaron. Ponte de pie. Este es el mensaje que el Señor envía a su iglesia. ¿Cuántos se consideran la lavada y comprada por la sangre del Cordero? En este día tengo esta palabra de parte del Señor para ti. Y esta palabra es que recuerdes las palabras que Jesús dijo. La cosecha es mucha, pero los labradores poco. Rueguen pues al dueño de la cosecha que mande labradores para su cosecha. Cierra tus ojos por un instante y voy a preguntarte, ¿sientes el mismo ímpetu? ¿Sientes las mismas ganas de cuando fuiste llamado a servir? ¿O solamente estás haciendo algo por rutina? Mira a tu costado, mira a tu lado y mira ver si encuentras quién te está siguiendo por cómo tú hablas, por cómo tú te expresas. Mira, ver en tu entorno aquellos que anhelan estar a tu lado contigo, comer contigo,
caminar contigo, escucharte hablar para ellos es un bálsamo. Mira a ver quién te está siguiendo. A Jesús lo seguían las multitudes. ¿O será que se alejan porque tú eres una persona de problemas? ¿Será que se alejan porque saben que tú no eres dedicado para la obra de Dios? ¿O será que se alejan porque ven en ti una motivación que no es para servir a Dios, sino para los intereses personales? Tiempo de mirar hacia adentro. Tiempo de observar. Señor, tu palabra es aquella que nos vivifica. Jamás perderemos nuestra identidad. Tu palabra nos explica bien en el libro de Jeremías 1:4 quiénes somos para ti. Tú le dijiste a Jeremías: te consagré. Tú le dijiste a Nehemías: te envié como profeta. ¿A cuántos de nosotros tú nos enviaste a hacer tu voluntad? Pero aquí en la tierra nos han renombrado, nos han dado otro título, nos han puesto otro nombre y nos están dirigiendo de otra forma hacia otro destino. Señor, jamás podremos perder nuestra identidad, porque tú hablaste en los cielos de quiénes somos. Ruego en este día lo que tú me hablaste en sueño. Te ruego, Señor, que tú envíes a esta casa matrimonios dispuestos a servirte. La juventud es hermosa, Señor. Tú estabas rodeado de jóvenes. Pablo, Marcos, Lucas, todos eran jóvenes dispuestos a darlo todo. Pero en este tiempo, Señor, hay valores en la juventud que se han extraviado. Hay cosas que se han perdido. Y ruego, Señor, que envíes a esta casa aquellos jóvenes dispuestos, aquellas jovencitas dispuestas, aquellos matrimonios que han pasado por situaciones en la vida dolorosas, aquellos que han pasado en la vida situaciones terribles, marcados a fuego. Salva a esas vidas y tráelas a este lugar para que sean aquellos que harán que tu palabra se ejecute, que en los últimos tiempos tú levantarías un gran ejército, tú levantarías la gran cosecha. Señor, este es mi pedido delante de ti. No dejaré de hacerlo. Me alegraré al ver aquellas vidas que tú envíes. Ruegue usted al Padre ahora para que Él no vaya a expropiar, no vaya a tomar
todo lo que usted estuvo haciendo y lo estuvo haciendo mal hasta aquí, dígale al Padre: hoy tomo mi decisión, hoy cambio, me voy a esforzar, voy a hacer lo que tengo que hacer. Entréguele en esta hora, con sus manos levantadas, aquellos que entregan en este día, aquellos que deponen su acción, aquellos que van a renunciar a su acción, a esa acción que era incorrecta, y que en esta hora le dicen al Padre: dejaré de frenar con mi acción, dejaré de frenar lo que tú quieres hacer, dejaré de frenar con mi actitud, dejaré de frenar con mi acción. La multitud nos está esperando. La multitud nos está esperando. Jesús está con nosotros, guiándonos a ella. Si tú no entiendes, Él levantará a otros 70 dispuestos. Papá, yo lo creo. Papá, yo lo declaro y lo proclamo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hemos escuchado desde el Centro Cristiano El Elyon la predicación de la palabra de Dios.